del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches desde el lugar donde me están viendo en este momento. Quiero mandarles un saludo. Y bueno, como siempre, con las preguntas y respuestas sobre nuestra iglesia, estas cápsulas que nos enriquece cada vez más en la fe. Pero antes que nada, quiero iniciar con la oración pidiendo de manera especial al Señor por tus necesidades que hay en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Señor Jesús, de manera especial quiero pedirte por todas las necesidades que hay en el corazón de cada de las personas que me están viendo en este momento, para que seas tú, Señor, quien nos sigas guiando con tu luz, con tu presencia. Aquellos que estén pasando momentos difíciles, Señor, los pongo en tus benditas manos. Tú sabes su corazón, sus preocupaciones, angustias que estén pasando, para que seas tú, Señor, su fortaleza, su consuelo, y que nunca se sientan solos, sino que sepas que tú estás a su lado siempre para acompañarlo hoy y en todo momento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio con estas preguntas y respuestas sobre nuestra fe, ya que es importante saber ciertas preguntas o respuestas, dar respuesta de nuestra fe a aquellas preguntas que muchas veces nos hacen. Y una de ellas es la siguiente. ¿Qué hay que...? Bueno, primeramente habíamos visto cómo interpretar la Biblia, algunos pasos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué hay que pensar acerca del principio de la libre interpretación de la Biblia proclamada por Martín Lutero? Martín Lutero, como vemos, fue el que empezó a dividir la iglesia. Martín Lutero, que es el fundador del protestantismo. Entonces, ¿qué hay que pensar acerca del principio de la libre interpretación de la Biblia que lo proclamó Martín Lutero? ¿Qué? Entonces, ¿qué hay que pensar de ello? La respuesta es muy sencilla, que se trata de algo completamente contrario a la Biblia, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Él decía, Martín Lutero, sabemos que pues empezó a dividir la iglesia porque él decía que cada quien podía interpretar la Biblia a su manera, como la entendiera, la podía interpretar. Cada quien podía interpretar la Biblia. Y por eso hoy en día hay muchas divisiones, cada quien pues interpreta la Biblia sucesivamente. Entonces, vemos en la Biblia que no es así. En la Biblia dice en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: sépalo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Sépalo bien, dice, repito, sépalo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La respuesta es muy clara como el agua. Nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo. Entonces vemos como no es que cada quien como le dio la gana puede interpretar la Biblia, no, ¿sí? No es así. Ya habíamos visto cuando les hablé en la cápsula siguiente, anteriormente, ahí decía cuáles son los pasos para poder interpretar la Biblia, y entre unos de ellos era tener en cuenta la tradición bíblica de la iglesia, la tradición de la iglesia, los textos paralelos y bueno, así sucesivamente, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con los que interpretan mal la Biblia, tergiversando su verdadero sentido? Entonces, ¿qué pasará, sí, con los que interpretan mal la Biblia, tergiversando su verdadero sentido? ¿Qué pasará? La Biblia da la respuesta. Lo podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, y después, si ustedes gustan, también pueden buscar otros textos bíblicos que va relacionado a lo mismo, que es segunda de Juan, capítulo 7, versículo 11. Y hay otro texto bíblico más que también está en Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al versículo 9. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, la respuesta a esto que dan, ¿qué pasa con los que interpretan mal la Biblia, tergiversando su verdadero sentido? Pues los que interpretan la Biblia mal, ¿sí?, tergiversando su verdadero sentido, pues ¿qué pasa? Se perjudican a sí mismos y corren el riesgo de perderse. O sea, el riesgo de perderse, de alejarse de la iglesia. Por ejemplo, dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice muy claro, hay en ellas, o sea, en las cartas de San Pablo dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender,
que las personas ignorantes y pocas firmes en su fe tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propio perjuicio. Entonces vemos ahí la mala interpretación que se da acerca de la Biblia. Hay algunos puntos difíciles que no todos lo podemos entender. Entonces vemos aquí cómo habla, cuándo, qué pasa entonces con los que interpretan mal la Biblia. Pasa esto, sucede esto. Y por eso hay muchas cosas que están en contra de la doctrina de la iglesia que Cristo dejó. Por eso hay muchas cosas que no están de acuerdo a lo que Cristo dejó. Muchas cosas que no están bien. Entonces tener en cuenta esto, 2 de Pedro 3:16, que ya les dije, y además dice pues que Gálatas 1:6 al 9, dice ahí, no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembra confusión entre ustedes, pero aunque nosotros mismos, un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diferente, yo les digo fuera con ellos, ¿sí? Entonces vemos cómo es importante tener presente todo esto. Además, tenemos que interpretar correctamente la Biblia. Para poder interpretar correctamente la Biblia, se necesita pues como ya les había mencionado anteriormente, en el otro video que les compartí, estudiar el texto. Segundo, examinar el contexto, que dice antes y después del texto. Tercero, tener en cuenta los textos paralelos, que estén de acuerdo al tema que se está viendo. Hay que buscar todos los textos bíblicos que hable de ese tema. Tener presente la analogía de la fe, ¿sí? La analogía de la fe, si la Biblia dice que María es virgen, también, si nosotros decimos, en la iglesia dice que María es virgen, en la Biblia tiene que estar que María es virgen. La tradición viva de la iglesia y también, el Papa del Magisterio, conformado por el Papa y los obispos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos 6 puntos para poder interpretar correctamente la Biblia. Así que es importante tenerlo presente. Y bueno, ese es el tema que hemos visto el día de hoy. Si a ti te gustó esta pequeña reflexión, esta pequeña cápsula sobre estas preguntas y respuestas, compártelos con tus amigos, en tus contactos, y de esa manera también tú nos estás ayudando a evangelizar. Si te gustó, también dale un like, inscríbete, y bueno, sigamos pues evangelizando de esta manera. Que Dios y la Virgen María te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, y desde Santiago de Chile les mando un fuerte abrazo en el Señor. Que tengan un excelente día en el Señor. Abracitos a todos.